CLPF Estéreo presenta Gente que Inspira, con Walter Marcelo. Vivas presenta Marcelo Adrián Camilo Torres. Conduce Marcelo Torres Cruz. Walter Marcelo Vivas, hombre de leyenda, actor de teatro, luchador sin rendición, guerrero en la vida, con nobleza y entereza, padre ejemplar, esposo de gran corazón. En las tablas brilla con pasión y arte, en el rico combate, con fuerza y valor en el hogar. Un refugio donde el amor imparte, en el colegio un faro que guía el saber. Daniela, su hija, su orgullo y tesoro, Vida su esposa, su compañera fiel, juntos forman un equipo lleno de amor y oro, un ejemplo de familia que irradia su miel. En las tablas brilla con pasión y arte, en el rico combate, con fuerza y saber. Maestro en el Leonardo, Posada Pedraza, imparte conocimiento con sabiduría y fervor, forma las mentes y corazones con nobleza y pasa, un educador ejemplar que deja su huella de amor. En las tablas brilla con pasión y arte, en el rico combate, con fuerza y saber. Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Para nosotros es una alegría tener el día de hoy en nuestro programa a una persona de la casa, a un gran invitado, un compañero, educador, padre de Daniela, esposo de Pilar, músico por naturaleza, ganador muchísimas veces del premio Leonardo Posada Pedraza como mejor educador, significativamente un hombre que inspira en el campo de la educación, en el campo de la música, que ha formado grupos y que ha formado personas. Le damos la bienvenida al profesor Walter Marcelo, y el apellido se me fue. Profe, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Vivas Aguilera. Vivas Aguilera. Hola, Marcelo, gracias. Camilo, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por este preámbulo tan bonito. No lo esperaba. Camilo, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va este día? Bueno, buenos días para todos. Están viendo acá en su programa Gente que Inspira, y yo veo que todo muy bien, gracias a Dios. Y pues empecemos, como siempre, nuestro programa. Bueno, perfecto, Camilo. Decía José Luis Cor, un país habrá llegado al máximo de civismo cuando se jueguen partidos de fútbol sin árbitro. Camilo, esta semana, el tema de la semana, nos estamos quedando sin agua. Estamos en un mundo, hoy, en mi concepto, estamos viviendo una haitianización. Crecimos con una idea que era de forma nosotros los mayores y éramos el segundo país con más agua del mundo. Y hoy estamos a puertas están hablando de 55 días de agua en Bogotá. Y las campañas de cultura ciudadana, lamentablemente, no nos están ayudando mucho. Tenemos que cuidar el agua, tenemos que cuidar los recursos, tenemos también que hacer y decir frente a todo lo que están haciendo con este país, con el daño y con la explotación minera, y todo lo que tiene que ver con los proyectos que deterioran la supervivencia humana. Solamente para iniciar este momento, Haití fue un país, una potencia. Haití fue una potencia azucarera y hoy está sumido en la más cruda desesperanza porque negoció todos sus recursos naturales. Por eso, como país, como sociedad, tenemos que levantar nuestra voz, porque compete a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos el que puedan consumir un vaso de agua potable. Camilo, ¿qué tienes tú para el día de hoy? ¿Cuál es el tema del día que tú vas a desarrollar? Bueno, eso del agua es muy recrudecido, la verdad, ya que Bogotá está quedando sin agua, diciendo tanto que estaba lloviendo,
pero ya no está lloviendo, ya Bogotá está quedando sin agua. E increíble que las campañas de cultura ciudadana del alcalde de mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sean prácticamente nulas, por decirlo así, porque pues nadie está haciendo nada, la orbe no está haciendo nada, la élite no hace nada, el alcalde no hace nada, nadie hace nada, entonces ¿qué vamos a hacer? La ciudadanía sufre. Bueno, este 9 de abril, hoy es 11, hace 2 días, se cumplió el Día Nacional de la Memoria, que se conmemora ese día porque hace 73 años fue uno de los días más recordados de la historia colombiana. Pero antes de que nos vayamos a eso, quiero que nos vayamos al año 1930. En ese año gobernaba un presidente liberal, que era el señor Enrico Laya Herrera, que a nivel de físico era imperante, era descomunal, una estatura altísima y todas las características del mestizo boyacense. Pero bueno, él en su gobierno, muchos dicen que se originó la violencia, como tal la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. Y pues sí podría ser un buen inicio, ya que hubo una pequeña guerra con el Perú y se empezaron a dar y todo lo que tenían guardado los liberales y los conservadores se empezaron a decir en cara. Y aunque ya no existían las guerras, actualmente hay una especie de guerra civil no declarada, que es del gobierno colombiano contra las fuerzas ilegítimas, que son las guerrillas, los paramilitares, etc. Las autodefensas también podrían incluir ahí. Entonces, en 1930 muchos historiadores dicen que empezó a originarse la violencia, pero en 1946 es cuando se empieza a dar su máximo. En ese año ganó Mariano Ospina Pérez, era año de elecciones. Mariano Ospina Pérez era un conservador y entonces pues era paisano, era un ingeniero. En ese tiempo estaba Jorge Eliezer Gaitán, conocido, hacía sus campañas, sus declaraciones, sus arengas, y pues tenía obviamente muchos seguidores, pero no ganó, quedó tercero con 300 y pico de votos, 300.000 votos, pongamos. Entonces quedó como máximo dirigente del Partido Liberal. Y pues en eso quedó Mariano Ospina Pérez presidente y Jorge Eliezer Gaitán director del liberalismo por los siguientes 2 años, hasta 1948. Lo increíble de eso es que el 9 de abril salió de la oficina y fue asesinado a 3 disparos. Lo interesante de acá es que no se sabe quién fue el asesino. Se dice que un joven que fue arrastrado, linchado y despedazado por la multitud, reconocido como Juan Roa Sierra, pudo haber sido el magnicida de Gaitán, pero no se sabe. Ayer investigaba y el pueblo fue quien suprimió la única prueba de que hubiéramos sabido quién hubiera matado a Gaitán realmente. Y pues bueno, Gaitán no pudo sobrevivir, tuvo 3 disparos, 2 acá en el cuello y 1 en la espalda, creo. Murió en la clínica central media hora después. No se pudo hacer nada por su vida y pues a esa hora Bogotá estaba enfurecida. Dato curioso, Gaitán dijo una frase, un año antes dijo: si alguien me asesina, Colombia se pondrá patas arriba y podrá quedarse así casi 50 años. O sea, se van a enfurecer por mi muerte y van a quedarse así por 50 años. Y lo predijo totalmente por el 9 de abril. Y pues el 9 de abril pasó todo lo que tenía que pasar. Revueltas, hinchas, disturbios, el centro de Bogotá quedó destruido, racionamiento de víveres. Y pues todos los liberales y conservadores decían todas las verdades. Por ejemplo, están estas imágenes inéditas que ya son corticas, no tienen sonido. Los voy a mostrar rápidamente. ¿Cuáles son las imágenes que Camilo nos trae el Día de la Memoria? Ahí las están viendo, ¿cierto? No, señor. No la alcanzamos a ver. No todavía. Ya las estamos viendo, ahora sí las proyectaste muy bien.
Son unas imágenes inéditas del día del Bogotazo. Ahí se ve a personas linchando a Juan Roa Sierra, por ejemplo. Y están, por ejemplo, esta es la Plaza Bolívar. Toda la gente protestando. Eran las ambulancias de la época. Ahí están todos. Por el miedo que tenían, los incendios, militantes cualquiera y del ejército se enfrentaban, y fue sangre y fuego. Ese es el edificio donde estaba Gaitán, y al otro lado quedaba una droguería donde se refugió Juan Roa Sierra, y de ahí, pero lo sacaron y lo mataron. Esas serían las imágenes, son imágenes inéditas de cuando ocurrió todo lo del Bogotazo. Hicieron a Juan Roa Sierra y pues eso. Perfecto, Camilo. O sea que el 9 de abril, el Día de las Víctimas, que la conmemoración del 9 de abril lo tenemos a partir de la muerte, del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Profe Walter, ¿cómo vivió tu familia ese 9 de abril? ¿Cómo marcó a tu familia el 9 de abril de 1948? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes no estaban? ¿Dónde estaba tu familia? ¿Cómo fue marcada por ese 9 de abril? Bueno, de hecho fue muy complicado. Fue muy complicado porque mi familia materna, sobre todo, vivía muy cerca ahí, digamos, a las aguas, ahí contigua a la Universidad de los Andes. Entonces, son rolos, son de aquí de Bogotá. Sí, son muy cachacos. Muy cachacos, entonces, ellos son cachacos. Entonces la cosa se dio muy duro. Mi abuelo era médico y mi tío mayor, mi hijo mayor de mis abuelos, él ya por esas épocas estaba formándose como abogado. Entonces digamos que estaba muy en esa zona. Mi mamá pues estaba muy pequeña, tendría unos 12 años. De hecho ella me cuenta, hay un sitio tradicional, pero súper tradicional, ahí en la plazoleta del Rosario, que se llama el Café Pasaje. Entonces pues mi abuelo era en su momento uno de los comensales, o de los que todos los días pasaba por allá a tomarse su cafecito y pues a encontrarse y a departir pues con muchas personas que transitaban mucho por el centro, entre abogados, sobre todo médicos, periodistas, y pues pasaban por allá a hacer sus tertulias. Me voy a saltar un poquito en tiempo. Mi papá después llega a Bogotá y pues él fue el que tomó un poco las banderas de mi abuelo en ese sitio tan tradicional. Pero digamos, en ese momento del Bogotazo, me cuenta mi mamá en algunas épocas mi abuelo la llevaba y la hacía, digamos que la hacía partícipe desde muy pequeña, así como Camilo. Ella ha sido muy inquieta también por la lectura, por la historia. Entonces digamos que para ella, una niña en esta época pues no era muy común que de pronto estuviera en un ambiente sobre todo de adultos y sobre todo un poco tan machista, o sea, digamos espacios donde solamente partían los hombres, y las mujeres que estaban en ese espacio pues realmente eran las meseras del café. Entonces ella me dice que ella tuvo la oportunidad de conocer en un par de ocasiones, siendo muy pequeña, a Jorge Eliezer Gaitán, antes de todo el magnicidio y el Bogotazo y todo el asunto. Entonces ya que pasa en ese momento, ya cuando sucede eso, pues obviamente por estar ubicados en el centro, mi abuelo, mis tíos mayores, pues es un caos, todos a refugiarse en la casa. Mi abuelo, aunque era médico, digamos que de alguna manera él era también un líder político, fue alcalde de varios municipios cercanos a Bogotá, de Tenjo, de Funza, de Villeta. Entonces digamos que se movía mucho, no solamente en Bogotá sino en Cundinamarca. Entonces también era un godo en ese momento
acérrimo, y era muy curioso porque pues a pesar de ser godo, tenía digamos ciertas cercanías ideológicas con Gaitán. Entonces, a diferencia de mi mamá desde muy pequeña, ella sí digamos, se ha considerado muy liberal. Entonces, incluso desde muy niña ella tenía como esos discursos y esas discusiones políticas con mi abuelo por ese tipo de ideales. Entonces, digamos que puedo decir que mi mamá sí desde siempre ha sido una gaitanista absoluta, y bueno, hasta este momento todavía ya manifiesta esas consideraciones y pues como esa línea. Entonces digamos que si hubo saqueos en la casa fue muy complicado, tuvieron que trancar, como se decía antes, poner trancas en todas las puertas, ventanas. En ese entonces digamos que no había, digamos, como las rejas como se usan ahora en los conjuntos, algo así, sino que los marcos y las ventanas eran en madera. Entonces digamos que era muy fácil de pronto romperlas, quemarlas. Entonces pues digamos que sí fue muy complicado. También hubo un racionamiento de agua por el asunto de los incendios, toda la cosa, lo que decía Camilo hace un ratico, de desabastecimiento de víveres. Afortunadamente pues me di cuenta que en la familia pues no se sufrió tanto eso, porque pues la casa era una casona muy grande. Entonces digamos que mis abuelos siempre lograban tener pues ciertas previsiones, independientemente pues nadie sabía lo que iba a pasar, pero digamos que siempre, pues, por ser una familia tan numerosa, 11 hijos, entonces siempre mis abuelos tenían pues las suficientes previsiones. Pero con el asunto del agua sí supe que fue complicado. Después que se calmaron un poco las cosas, incluso mis tíos, mi abuelo, vecinos tenían que ir con baldes hasta un sitio que se llama el Chorro de Padilla, que queda por la Circunvalar, como digando tal vez detrás de la Media Torta, o como entre el funicular y la Media Torta. Todavía existe, ya no es un chorro, ya es un chorrito, casi que es el hilito de Padilla, pero digamos que sí es lo que sé por la historia, por la historia oral que nos han contado los tíos y sobre todo mi mamá. Camilo, ¿qué quieres preguntar? No exactamente preguntar. Tengo 4 aclaraciones que me hizo acordar el profe sobre eso. 1. Café Pasaje es un café muy conocido en la plazoleta del Rosario. Ahí han ocurrido muchas cosas, se han reunido élites políticas. De hecho, hay gente que dice que allá se fundó el Independiente Santa Fe, que allá gente se reunió y dijo, bueno, vamos a fundar el Independiente Santa Fe, y que supuestamente ella se fundó. No se sabe, no hay tantas pruebas, pero mucha gente dice que se fundó el Independiente Santa Fe en el Café Pasaje. Segundo, en 1948 hay un dato muy curioso, y es que había un señor que se llamaba Olimpo López Cáceres, que fue trabajador de ramo. Él tenía una cita ese día, una entrevista de trabajo a las 4 de la tarde con un central de Bavaria. Entonces, pero a la 1 a Gaitán, una en punto, pongámosle. Y pues Olimpo obviamente no pudo llegar. Eso fue en el 48. 21 años después, en 1969, se pudo reunir por fin con el central de Bavaria, con el supuesto central de Bavaria, que era en realidad un trabajador de ramo, que era Rafael Molano. Y él le dijo, Limpo, menos mal no viniste ese 9 de abril, porque soy que te necesito. Olimpo fue un gran pastelero, creador del chocorramo, del gala, de muchas creaciones de ramo actuales y que pues, son productos muy importantes de la industria colombiana. Tercero, el 9 de abril también fue un día muy curioso. Gobernaba Mariano Sabina Pérez, como les dije ahorita, y pues Gaitán dijo la famosa frase de que si me matan a mí, el país se va a poner patas de arriba y va a tardar 50 años en recuperarse. Y sí, fue mucha verdad, sobre todo al final de la frase que dice 50 años en recuperarse. Pero yo no creo que son 50 años. Actualmente llevamos 73 y pico con guerra.
con guerra. En ese tiempo fue violencia bipartidista, luego fueron bandoleros, luego fueron guerrillas, luego fueron paramilitares, luego fue el narcotráfico, luego fue el narcoterrorismo, unión de los tres, bueno, desinserción de algunos, toma el Palacio de Justicia, etcétera, 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 autodefensas. Entonces tuvo mucha razón Gaitán al decir, porque era un político muy importante, tenía mucha masa. Profe Walter, siendo una persona aquí de Bogotá, oriunda de Bogotá, uno de los populares cachacos, porque Cachaco es el que prácticamente se formó esta ciudad, ¿cómo has visto cuál ha sido el momento del desarrollo de la ciudad que más te ha llamado la atención? O sea, que tú dijiste, la ciudad cambió, Walter está en esta ciudad, Bogotá. ¿En qué momento sentiste que viste que la ciudad se desarrolló tanto que sentiste que hubo mayor índice de desarrollo en esta ciudad? O de transformación. Bueno, digamos que como decía Camilo, digamos el permear la violencia, digamos que voy a irme un poco a mi adolescencia, ¿no? Digamos que a veces se dice pues que en las grandes ciudades somos un poco o bastante indolentes frente a ciertas situaciones muy complejas del país, porque no las vivimos tan en carne viva. Sin embargo, pues soy de esa generación de una adolescencia, de esa adolescencia del miedo. Entonces voy a referirme como a varias cositas. Digamos que en mi adolescencia pues seguramente estaban pasando cosas muy importantes a nivel de orden político, a nivel de orden de desarrollo urbanístico, muchas cosas. Pero yo recuerdo durante unos cuantos años que lo que primaba era el miedo, ¿sí? O sea, digamos que mi adolescencia fue muy dentro del marco del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Siempre viví en el centro, en una zona muy vulnerable, donde en más de una ocasión los vidrios de mi habitación se volaron, ¿sí? Entonces digamos que el salir un poco de esa situación, en medio de que siempre hemos sido un país conflictivo, en medio de que hemos tenido tantas cosas, como dice Camilo, ya más del 73, y si le echamos para atrás con otro tipo de situaciones, pues realmente como que es una situación no nada alentadora de nuestros ancestros. Entonces pues como que ya va saliendo de ese asunto, ya salgo del colegio y entonces pues me enfrento realmente como a otro tipo de situaciones, y entonces me encuentro como en dos momentos. Un momento en que llega como la parte informática y pues eso genera un boom. Todavía no había, digamos, fuertemente el asunto de las redes sociales, ni digamos que el internet no era de uso público, era de más de las fuerzas militares o de inteligencia militar o de uso estatal, pero sí digamos que empieza un boom del uso de computadores. Mi papá pues con mucho esfuerzo logra comprarme un computador para hacer, digamos, mis trabajos en la universidad, y siento que, digamos, que esa es como una de las primeras cosas fuertes, digamos, que recuerdo así como a nivel de tecnología. Otro, digamos que el asunto, pues unos intentos de organizar la ciudad a nivel de movilidad, lo que ha sido, o lo que fueron muchos intentos como hasta ahora, y que fueron fallidos en cuanto a que siempre pues se han politizado las cosas, no se ha pensado tanto en realmente en generar un bienestar, sino que por más que era otros momentos en que podría decirse que existía una cultura ciudadana en cuanto a que había una identidad como bogotanos y medianamente cuidamos las cosas, cosa que en este momento no sucede, porque pues somos la ciudad de todos y somos la ciudad de nadie. Entonces digamos pues que eso hace que no tengamos nada de sentido de pertenencia. Sin embargo, en ese momento pues como ahora todavía se lograban cosas, pero por ciertos periodos de tiempo. Entonces se intentó de pronto formar la troncal de la Caracas, no como la conocemos ahora con el Transmilenio, sino con un cambio, una renovación de buses que se llamaban
ejecutivos. Entonces era cambiar los buses que conocemos como cebolleros, que era impresionante, que eran unas latas viejas y todo el mundo colgando de las puertas, de las ventanas, de cómo se subía. Y se hace, por ejemplo, una renovación de la Caracas, pero pues con muchos cuestionamientos, porque pues se decía en su momento pues que era un emporio económico de Andrés Pastrana. Entonces obviamente pues que al cambiar de administraciones venían otros intereses, entonces ya no funcionaban los buses, ya desapareció el orden de la Caracas, pero digamos como son cosas como así que recuerdo. A nivel cultural también vienen unos movimientos fuertes y que seguramente me marcaron definitivamente tanto en mi carrera como en mi vida personal, y tiene que ver con los movimientos musicales y una ola fuerte del rock colombiano, que viene de alguna manera influenciado por el rock argentino, como unos momentos de irreverencia en que pues esa cultura siempre, pues obviamente por ser anglo, pues como que musicalmente era interesante, pero digamos que a nivel de contenidos, líricas y todo lo demás, pues como que no nos identificaba. Entonces éramos repetidores cantábamos unas melodías, unas líneas, pero que realmente muchas veces ni siquiera sabíamos, por estar en inglés y de pronto por desconocimiento, pues nos parecían interesantes, pero muchas veces no sabíamos ni qué estábamos cantando. Nos podrían estar adoctrinando y simplemente no nos dábamos cuenta. Entonces digamos que esos movimientos con el rock empiezan como a generar esa conciencia y como decir, bueno, si somos latinos, entonces, y si nos gusta esa música, nos gustan los sonidos, nos gustan las guitarras distorsionadas, pues ¿por qué no aprovechar para empezar a generar cultura, conciencia con unas líricas más propias? Y entonces digamos que siento que lo que más me marcó a mí en lo personal y en lo profesional fue justamente como ese boom de cosas de desarrollo artístico, en donde no es que la industria haya permitido, sino que más bien la unión de muchos artistas permitió como generar ciertas asociaciones, ciertas colaboraciones que hicieran pues que se formara un colectivo grande, tanto en la música como en el teatro, que pues han sido, digamos, como las dos líneas artísticas en las que siempre me estaba moviendo. Y pues siento que es un poco de eso. A nivel de desarrollo urbanístico de la ciudad, pues he sido un poco pesimista siempre, digamos, pensando pues en la realidad, porque mientras sigamos politizando esto, mientras sea la voluntad o el interés del político de turno, pues obviamente si no hay una política pública seria, pues siempre vamos a tener proyectos de corto plazo en los cuales se desperdicia mucho recurso, porque pues no hay continuidad. Entonces digamos que más bien siento que a pesar de mis 53 años largos, siento que la ciudad está bastante quedada. Entonces siento que estoy en una generación que he visto muchas cosas de desarrollo de ladrillo, de desarrollo de muchas cosas, pero siento que culturalmente estamos estancados, por decirlo de alguna manera. Profe, ¿por qué llegas a la vida artística? ¿Cómo tu vida empieza llegas a ese momento a vivir y a estar inmiscuido en el arte? ¿Cómo es ese proceso para tener a este Walter artista? Yo creo que el arte, me dejo permear por el arte como un mecanismo de defensa. Digamos que en mi esencia desde pequeño he sido muy tímido, ¿sí? He sido muy tímido por, pues, no sé, mi característica, crianza, situaciones, no sé. Y digamos que curiosamente la música y el canto particularmente, pues eran unas actividades que me generaban bastante temor, justamente por esa timidez. Me daba mucha pena, porque soy el menor de 6 hermanos, y por influencia de mi papá todos cantan y algunos tocan instrumentos. Mi papá pues es un tipo muy inteligente, un tipo
un tipo muy preparado, un culto de su época, dentro de ese grupo que lo que se puede decir los cultos, incluso los sabios, y entre toda su formación, pues él tenía formación musical. No fue músico de profesión, o sea, no vivió de la música, pero era un gran músico, ¿sí? Y pues eso en sus ratos, en los tiempos de diciembre, por ejemplo. Entonces digamos que nosotros éramos el coro de que él dirigía, entonces éramos 6 cantantes bajo su batuta. Entonces por ahí viene el asunto como del canto inicialmente, pero como decía, pues soy como el tímido de la familia, entonces mis hermanos mucho más sueltos, expresivos, histriónicos y demás, y pues yo siempre pues ahí como despacito, como cantando, como cantaba con ellos, pero para de contar, pero digamos de pensar estar en un escenario, incluso en el colegio algunos compañeros sabían que de pronto yo podía decir que cantaba bien, pero pues ellos me insistían para que me presentara a una mesa de bandera alguna cosa y a mí me daba pánico escénico. Entonces siento que lo que realmente me tocó las fibras para poderme arriesgar fue el teatro, ¿sí? Entonces yo empecé desde el colegio, tal vez sobre los 12 años, empecé a hacer teatro. No nos daban clases de teatro en el colegio, ni siquiera de música, nunca tuve clases de artes en el colegio, pero sí tuvimos un profesor de humanidades, digamos, nos daba clases de español y de clases de francés ya cuando estábamos un poquito más grandecitos, en 10º y 11. Pero digamos que durante el bachillerato él siempre me motivó mucho a la literatura y al arte dramático, entonces a hacer lecturas dramáticas. Y esas lecturas dramáticas pues venían sketches, venían interpretaciones, y eso me permitió ir soltando mucho. Entonces digamos que viene desde el colegio. Luego, ahorita que estábamos hablando de pues como de ese desarrollo de Bogotá en su momento, pues en ese desarrollo justamente informático, por insinuación de mi papá, que siempre estuvo involucrado con la educación a nivel superior, entonces me decía, mira hijo, en este momento pues los sistemas son la carrera no del futuro, sino de la actualidad, del momento, y pues es lo que se va a proyectar al futuro, entonces interesante que fueras por ese lado. Yo salí muy desubicado del colegio sin saber qué querer hacer, entonces le hice como caso y empecé a estudiar ingeniería de sistemas, lo cual fue definitivamente pues interesante en su momento, pero pues la tomé como con responsabilidad, como que bueno, vamos a hacerla esto, pero ya en el proceso fue nefasto en cuanto a que dejé abandonada la carrera y terriblemente tensionante en cuanto a que bueno, digamos que la matemática del colegio ahí la llevaba, nunca he sido el mejor matemático, pero pues ya me enfrenté a un semestre en el que veía 2 cálculos, 3 álgebras, 2 algoritmos, y no, digamos que definitivamente estaba fuera de. ¿Qué era lo que más me gustaba a la universidad? Que tenía un grupo de teatro buenísimo. Y pues logré meterme al grupo de teatro, y de hecho de los 3 semestres, el segundo y el tercero estuve becado porque el grupo de teatro en su momento es muy importante. De hecho esa universidad en este momento tiene una facultad de artes dramáticas, porque digamos que el teatro siempre lo han tomado muy en serio. Entonces por estar en ese grupo de teatro se hizo unas participaciones, el grupo ganó unos festivales a nivel nacional, entonces al grupo de teatro completo, algunos nos dieron beca completa, a otros les dieron media beca, entonces digamos pues que nada, que eso es lo que más me gustaba, y estando pues en eso me dedico a teatrear, a hacer teatro, y siempre viviendo en el centro pues me queda muy fácil estar digamos en ese ambiente, Teatro La Candelaria. Luego empiezo a formarme inicialmente en el extinto TPB, Teatro Popular de Bogotá, pues que era la élite del teatro en Bogotá, pero desafortunadamente pues cuando yo paso pues el teatro ya estaba como bastante en decadencia, estaba muriendo el TPB y estaban haciendo el Teatro Nacional. Entonces, digamos que llega Fanny Mickey y pues ella invierte ciertos recursos, y prácticamente pues toda la junta directiva y artística que está en el TPB pues pasa a trabajar con Fanny en el Teatro Nacional, pero bueno, eso es más anecdótico. Entonces pues empieza como la parte final del TPB, alcanzó a estar como 1 año y medio ahí tal vez, y entro a formarme en un teatro experimental
que queda ahí media cuadrita bajo el Chorro de Quevedo, sobre la calle 13, con carreras de segunda y tercera. Y se llama TECAL, Teatro Estudio Calarcá. Ahí me formo durante 4 años, haciendo teatro experimental. Entonces, entre el proceso de formación, pues, también haciendo pues como los primeros pinos ya un poco más formales en actuación. Y maestros, ahí fue Jorge Emilio Salazar, un gran actor de teatro y televisión. Entonces Jorge Emilio... Fue asesinado Jorge Emilio, ¿verdad? No, Jorge Emilio murió. No, él fue asesinado en uno de sus personajes. Bueno, él lo asesinaron muchas veces en sus personajes. No tenía idea de que había sido. Él se asesinó solo. Él murió por una cirrosis hepática por pues, excederse con el alcohol. Y pues murió bastante joven, como de 42 años tal vez. Entonces, digamos, Jorge Emilio, pues nada, yo lo conozco allá, o sea, como mi maestro, y algún día me propone, en ese momento había una serie de televisión que se llamaba Décimo Grado, que fue como la primera serie juvenil que se hizo, como contando historias de colegio y lo demás. Él estaba dirigiendo Décimo Grado en su momento, ya la serie llevaba 2 años tal vez al aire, había ganado unos premios Simón Bolívar, y la serie estaba pues así como pasando también ciertas crisis por cambio de libretista, cambio de directivos. En ese entonces no existían los canales sino las programadoras, entonces pues hubo algunos cambios, y pues Jorge Emilio me plantea pues que sí me gustaría de pronto hacer escuela allá. Ni siquiera me dijo trabajar, me dijo hacer escuela allá. Yo pues claro, el programa era súper reconocidísimo, entonces continué, digamos, como un proceso de formación con la programadora. La programadora se llamaba Sempro Televisión. Entonces Sempro tenía una, digamos, como no es como una escuela de actores, pero sí tenía un semillero de actores, ¿sí? Un semillero de actores jóvenes en los que empezábamos a hacer parte de las producciones como extras. Estábamos como extras, pero eventualmente los libretistas, cuando de pronto tenían un personaje adicional, lo escribían y pues hacían uso de los éramos 7 personas, realmente 7 muchachos los que estábamos en ese semillero. Entonces digamos que rotábamos en 2-3 producciones que ellos tenían en su momento, pero realmente lo tomé así, lo tomé como formación. Pasé por ahí, se hicieron algunos pinitos en TV, pero realmente fue dentro de ese proceso de semillero que tenía siempre. No puedo decir que trabajé un montón de tiempo en Décimo Grado. Bueno, realmente trabajé 2 años, salía mucho, me pagaban por eso, pero realmente digámoslo, nunca tuve un personaje digamos trascendental. De pronto era el que llegaba y le vendía los caramelos a los compañeros, o el que intercambiaba o el que jugaba fútbol y gritaba gol, o eventualmente algunas veces le preguntaba a los profes que no entendía cierto tema, que cómo era el asunto. Y estando ahí en el programa, pues digamos que la música, como decían hace un ratico, siempre fue muy tímido con la música, sobre todo digamos que relacionaba siempre la música con el canto, porque en mi casa todo el mundo canta, ¿sí? Y ahorita pues ya que ya estoy grande, ya son los sobrinos los que cantan, ya es la familia la que canta, la que baila, todos son súper históricos, y yo sigo siendo el tímido de la familia, a pesar de que estoy, digamos, ya después de tantos años en docencia con el arte. Entonces, uno de mis hermanos siempre, digamos, me decía, venga, hágame la segunda en la guitarra. Entonces me enseñaba melodías, punteitos, y yo hacía las melodías y él acompañaba y cantaba. Entonces ahí fui como cogiéndole, sin querer queriendo, pues como el hilo a la guitarra, a la música, empecé a soltar un poco la voz. Y estando en unos capítulos de Décimo Grado, justamente, el director, que ya no era Jorge Emilio, ya estaba un poco más enfermo, ya en ese momento era un gran director mexicano que murió hace el año pasado, que se llama Alfredo Tapan. Entonces dijo, bueno, necesitamos, en uno de los capítulos se va a conmemorar el cumpleaños del colegio, cierto tipo de aniversario, creo que eran 25 años. Y dentro de la actividad cultural que el colegio va a hacer, que va a ser una izada de bandera de celebración, pues queremos que haya una intervención musical, pero no queremos traer músicos de afuera, sino que miramos si entre el elenco se puede formar
algo como si fuera lo más natural posible en un colegio. Entonces efectivamente se forma, entre varios, se forma una agrupación de rock y pues para mí fue una gran oportunidad porque pues estando por ahí siempre como disponible para ver qué había que hacer, entonces se necesitaba un guitarrista, entonces entré por ahí. Entonces se hizo una agrupación en la cual 3 capítulos, tuvimos que ensayar mucho, ensamblar mucho, se hicieron 3 capítulos y bueno, por ahí vino el asunto. Pasó la celebración del colegio y otra vez seguí ofreciendo chicles y jugando fútbol y bueno, haciendo cosas, pasando a un segundo plano. Pero digamos que el que era el baterista de esa agrupación es el que es ahora, que está muy disparado ahorita pues por un personaje que está haciendo en Rigo, que es Ramiro Meneses. Entonces Ramiro pues era parte del elenco protagónico de 10º grado y el baterista de ese ensamble. Entonces después con Ramiro tuve la posibilidad de algunos par de años después, 3, 4 años después de que se acaba el programa, nos encontramos y se forma una banda que se llamaba El Duodeno y Los Intestinos. Entonces Ramiro pues ya estaba un poco más disparado en la actuación y él era pues el duodeno y los otros 11 músicos éramos los intestinos. Entonces pues, digamos que esa banda, digamos que es mi escuela musical. Realmente yo sabía tocar 2, 3 acordes, 4 noticas en una melodía, pero pues esa banda me sacó el jugo o aprende a tocar y se defiende tocando, o si no pues no nada que hacer por acá, y la banda pues llegó a tener un nivel bastante interesante. No logró ser comercial, tuvimos acercamientos con varias disqueras, pero las letras son, o digamos en su momento eran bastante irreverentes, incluso pasadas de tono, por lo tanto las disqueras querían como utilizar la imagen de Ramiro Meneses, más no la esencia de la banda. Entonces por eso finalmente nunca se contrató, duramos como 5 años en el mercado, estuvimos en Rock al Parque 1, en Rock al Parque 2, pero pues digamos que el hecho de pronto de no comercializar la banda hizo que se fuera como generando tensiones entre los integrantes, porque bueno, listo, le invertíamos tiempo, incluso dinero, pero se convirtió más en un hobby que realmente la proyección inicial, que era vender la banda, salir, tocar, vivir un tanto de eso. Entonces digamos que eso sí no se logró ese objetivo, pero pues como escuela fue maravilloso. Estando tocando en ese momento, vino la docencia por accidente. Entonces me fui primero por el campo artístico. Creo que esa es la pregunta inicial y me extendí un montón. No te afanes, maestro. No, está súper chévere. Me gustó lo de Duodeno y sus intestinos. Me pareció sensacional. Camilo, ¿qué le quieres preguntar al profe Walter? En el 2005 se creó el colegio Leonardo Posada Pedraza, considerado el primer mega colegio de la historia de Bogotá. Lo inauguró el alcalde de esa época, que era Lucho Garzón. También el rector, que fue hasta hace poco rector, que es don Héctor, creo que es don Héctor, alguien me ayuda con el apellido. Rodríguez. Que fue rector durante mucho tiempo, como hasta el 2022, 21. Casi 20 años. Entonces, ¿cómo llegaste al colegio Leonardo Posada? Bueno, yo soy tímido, pero cuando me dan la palabra no me la quita nadie después, entonces bueno, Camilo, antes de llegar a Leonardo creo que fui, o sea, es decir, creo que la vida y Dios me han permitido que las cosas se hayan dado de una forma natural. No puedo decir que yo pensé ser docente, porque veía a mi papá en ese espacio toda la vida y no me gustaba ver lo que él no dormía, que él tenía una linterna al lado de su mesa de noche y uno entraba para las 3 de la mañana y uno tenía que apagar y recostarlo porque él tenía todo el tiempo listas, programación de clases, un montón de libros, dormía literalmente entre libros. Entonces no digamos que no era tanto el asunto de no leer, sino el asunto de tener que manejar tantas calificaciones y tener que revisar trabajos, todo eso como que no. Yo sentía pues que nunca tenía un espacio para respirar. Entonces no me gustaba ese asunto. Entonces, con ese proceso que la vida me puso,
es que digamos que ese momento que de pronto inicialmente me preguntabas un ratico de cómo yo voy a Bogotá en ese momento, definitivamente ese boom cultural que hubo a nivel de actuación y música fue lo que me marcó para la vida. Entonces, viene ese proceso de un poco de televisión, mucho teatro, el duodeno de los intestinos. Pues cuando me di cuenta dije, no, pues, o sea, esto es lo mío, no tengo que hacer otra cosa. Y sin embargo, por subsistir, yo trabajaba en otras cosas. Trabajé algún tiempo en una distribuidora de insumos para suministros para oficinas, papelería, y me tocaba cargar resmas de papel, bueno, un montón de cosas y por algún momento también puse un emprendimiento, un centro de copiado cerca de una universidad en el centro. Es decir, tenía que buscar otras formas para poder subsistir, incluso poder pagar parte de los estudios. Entonces, estando en todo ese boom, hacía parte de un grupo de teatro, de un colectivo de teatro que se llamó Grupo Actores Santa Fe de Bogotá. Entonces, inicié como actor, ahí duré casi 5 años, inicié como actor y como unos 3 años después, por cosas de la vida, y siendo tal vez uno de los más jóvenes del grupo, resulté dirigiendo, resulté como director de las 3 últimas producciones que se hicieron con esa compañía teatral. Una compañera es gran actriz y es bailarina y ella siempre se ha dedicado a la docencia. Entonces ella me dijo, bueno, Marcelo, hay un colegio en el que yo trabajo que está necesitando un profe de teatro. Yo no quiero trabajar en colegio, yo no quiero ser profesor. El caso es que así me insistió varias veces hasta que un día yo estaba trabajando en mercadeo. Yo fui Papá Noel de Galletas Noel 6 temporadas, 6 diciembre, y me pagaban bastante bien por eso. Entonces digamos que mientras no era Navidad, yo estuve trabajando con Noel 2 años tal vez. Aquí en Bogotá, digamos, no existe Noel como tal. Sí existe la empresa distribuidora Noel que se llama Colombiana de Comercio. No quiero hacer campaña, pero digamos que finalmente ellos se convirtieron en los dueños del costo. En la época en que no era Navidad y que yo trabajaba con ellos, entonces lo que yo hacía era clínicas de ventas. Entonces cada 2 meses estaban contratando mercaderistas, impulsadores, y yo lo que hacía era hacer teatro con ellos. Entonces meterlos en personajes, cómo atender al cliente, cómo de pronto abordar desde mi misma timidez, cómo lo compartía con ellos y decir, bueno, es difícil acceder a la gente, pero métanse en un personaje. Entonces digamos que siempre estuve trabajando como en esa función, ¿sí? De asumir un personaje para afrontar diferentes cosas. Entonces estaba en todo ese proceso y mi compañera pues me pasó una hoja de vida, o sea, pasó mis datos y algún día cualquiera me llamaron de un sitio con un nombre rarísimo, pues, y estaba cerca a la oficina donde yo trabajaba, y pues pasé por molestar y resulta que era un colegio. Entonces la psicóloga me entrevistó, me dijo, mira, es que está súper recomendado por Janet, que mira, que entonces estamos necesitando un profe de teatro y que no sé qué. Entonces, pues, ¿qué fue lo que me enganchó? Pues que el colegio en ese momento al que yo entré, se llamó Gimnasio Cecil Rey. Desafortunadamente en pandemia fue uno de los colegios que no logró subsistir, después de que era un colegio pues muy grandote. Y tenía, digamos, su eje formativo en el arte era el teatro. De hecho, el rector era el director o fue el director del grupo de teatro de la Universidad Nacional por más de 30 años. Entonces formó actores como Jairo Camargo, Carlos Muñoz, Vicky Hernández, no has dicho, formó a los grandes de los grandes veteranos de la televisión y el teatro. Pues cuando yo lo vi a él y él me contó la historia, pues claro, de una vez que enganchado. Y el teatro pues en ese colegio era muy fuerte. Entonces era un colegio, pero para mí era como estar dirigiendo un grupo de teatro profesional. De hecho encontré unos chicos con unos niveles. Entonces inmediatamente me enganché. Ahí quedé. Trabajé con 3 años inicialmente como profe de teatro. El colegio lo venden. La nueva administración dice no nos interesa el teatro, nos vamos más con la música. Pero usted en el colegio lo quieren mucho, los chinos, y pues las directivas anteriores dicen que pues que ha hecho un buen trabajo, pero pues si se le quiere ver la música, porque teatro no va a haber. Entonces por ahí vino el cambio a la música.
Entonces, sacar la guitarra, poner a cantar a los chinos, armar el coro para cantar las misas. El evento principal de ese colegio anualmente eran las primeras comuniones, que era una cosa majestuosa. Entonces tenía que tener el super coro, se podía estar gastando fácilmente 5 o 6 meses preparando el coro solo y exclusivamente para las primeras comuniones. Entonces ahí realmente vino la música. Ahí estuve 8 años, pasé a Colsubsidio, trabajé 4 años con Colsubsidio. Trabajando con Colsubsidio llegué a la localidad de Bosa. Se hizo un trabajo muy importante con Colsubsidio, aprendí muchísimo también a nivel de teatro y música. Se hicieron unos montajes grandísimos con los muchachos de allá, en el Teatro Roberto Arias Pérez. Y estando en Colsubsidio, pues se obtienen ciertos reconocimientos a nivel artístico, y el director local de educación, que estaba en ese momento en Bosa, pues se acerca mucho al colegio. Yo no sabía por qué, ya después fue que empecé a hilar cómo eran las cosas. Y resulta pues que él iba mucho al colegio porque le gustaba mucho la parte artística, porque el colegio estaba haciendo unas cosas interesantes, siendo Colsubsidio un colegio tan académico, y sobre todo porque en ese momento se estaba gestando el Leonardo Posada Pedraza. Yo no sabía en ese momento, por lo tanto el director local se acercaba mucho a Colsubsidio, porque pues son colegios que desde siempre ha tenido manejo de comedor escolar, ciertos espacios alternativos del uso de, digamos, un coliseo, otro tipo de espacios que los colegios públicos en su momento pues estábamos lejos de tener. Entonces, de alguna manera cuando yo paso a Leonardo, no hubo un puente entre Colsubsidio y Leonardo para nada. Decido retirarme de Colsubsidio pues porque hubo un cambio de administración y las cosas estaban por ahí un poco tensas, y realmente yo nunca concursé para trabajar con el distrito. Simplemente un día cualquiera decidí renunciar y me quedé desempleado. Me fui a Secretaría de Educación, toqué puertas, se abrieron todas, no había concurso, no había nada, yo no conocía cómo funcionaba, cómo era el sistema, y pues en ese momento pues digo, bueno, soy profesor de música y teatro, ¿qué hay que hacer? Y una secretaria, una chica muy gentil me dice, profe, hay 16 vacantes para profesor de música en el distrito. Y entonces me muestra una serie de colegios y yo feliz buscando uno cerca de la casa, cuando llega el director local de educación, con el que siempre me encontraba en Colsubsidio. Entonces me dice, profe, ¿qué hace por acá? Le conté, mira, profe, no se vaya a Bosa, váyase conmigo, estamos iniciando un proyecto que se llama Colegio Leonardo, se llama Leonardo Posada Pedraza, y va a ser el mejor colegio de Bosa, y en unos años va a ser el mejor colegio de Bogotá. Cuando me dijo eso, yo me encontraba sin trabajo y todo. Me dijo, lo único que no le ha gustado es la jornada, porque tengo un cupo para usted en la jornada de la tarde. Pues oye, yo no lo pensé, me fui una vez con él, y a los 2 días yo estaba trabajando en el Leonardo Posada, y pues bueno, así llegué a Leonardo. Bueno, aquí se me fue el sonido. Profe, una pregunta rápida, respuesta rápida. En 2 palabras me vas a definir. Cuando yo te voy a estos nombres y tú me vas a dar una pregunta. Y Camilo ve alistando el cierre. ¿Una pregunta? Sí, o sea, te doy un nombre y tú me dices qué sientes cuando te nombro. Okay. La maestra Fanny Esperanza Ramírez, ¿cómo la defines en 2 palabras? Una inspiración. Doña Pilar Burgos. Compañera de vida. Daniela. Mi motor. Jacqueline Ramírez. Gran líder. Muchísimas gracias. Si tú le pudieras dar un secreto pedagógico a una persona que va a iniciar en el campo, ¿cuál sería el secreto que tú le darías? No pensar, es difícil, pero o sea, no pensar en la docencia como una fuente de ingreso primaria, es decir, no tomarlo simplemente como una opción laboral, sino realmente tomarlo
desde lo que es, desde lo que debe ser y es la vocación. Muchísimas gracias. Camilo, ¿cuál es tu cierre magistral al día de hoy a Gente que Inspira con el profesor Walter Marcelo Vivas? Bueno, hemos tenido este grandioso capítulo de Gente que Inspira. Estábamos hablando del 9 de abril, bien, todo normal. Hicieron una gaitán, hubo un bogotazo, no solo hubo bogotazo, hubo cartagenazo, medellinazo, barranca bermejazo. Y pues todos se volvieron locos, hubo violencia, la violencia bipartidista se acrecentó. Mariano Ospina Pérez pudo como medio sostenerla, pero el que la empeoró totalmente fue Laureano Gómez. Ese man, por eso era que le decían el monstruo, porque de esa manera fue un buen congresista, pero presidente fue malísimo. De hecho, él tenía un lema que decía 1.800.000 cédulas falsas. Ustedes ven que los presidentes tienen un lema de el de Iván Duque fue el futuro es de todos, este es de gobierno de cambio, creo que el de Petro es del gobierno de cambio. Entonces, el de Laureano Gómez era el 1.800.000 cédulas falsas. Y eso era porque en las elecciones parlamentarias supuestamente los liberales habían hecho un fraude grandísimo, un fraude electoral, dándole a los que ya habían votado cédulas falsas para que fueran a votar y a votar otra vez por el mismo partido, y así el conservatismo se mantenía. Así el liberalismo obviamente le iba a ganar al conservatismo, entonces hasta llegar al punto de hacer 1.800.000. Eso fue un escándalo en esa época. Laureano Gómez tuvo que irse por enfermedad y pues dejó encargado al ministro de guerra, que era Roberto Urdaneta Arbeláez. Ese man también era lo mismo, no hizo mucho la verdad por el país. Y de ahí como dije, la violencia empeoró. En el Congreso prácticamente se daban bala todos los días, chulavitas y liberales se enfrentaban, pájaros conservadores contra las guerrillas liberales, luego fueron los bandoleros, luego fueron las guerrillas como las FARC, el ELN. De hecho, en el ELN Camilo Torres Restrepo dijo una frase muy interesante: el que escruta elige, queriendo decir que las reformas sociales y políticas son imposibles por vía electoral, o sea, al menos en este país. En los años 60 hubo guerrillas. Es decir, el 9 de abril es una de las raíces más grandes de la violencia colombiana. Porque, y además es increíble que yo aún no lo puedo creer, es increíble que un político de esa época pudo causar todo este desastre. Y bueno, eso sería todo en este programa Gente que Inspira. Agradecimientos al invitado del maestro Walter Marcelo Vivas, al profesor Marcelo, que también nos dio muchas preguntas, y la columna sobre el racionamiento de agua en Bogotá. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Este programa salió muy interesante y nos veremos en otra semana con otro invitado en Gente que Inspira. Profesor Walter, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que construimos para que voces de educadores, líderes sociales, personas que tejen sociedad en el anonimato, allá en sus pequeños espacios que construyen vidas, puedan alzar la voz y podamos encontrarnos para compartir sueños, ideas, historias. Agradecerte de todo corazón por haber estado en este espacio Gente que Inspira. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, Camilo, y gracias, y un honor que me hayas tenido en cuenta para esto. Y curiosamente es la primera vez que veo una ventana y los tres somos tocayos. Es como curioso encontrar los tres Marcelos juntos en un mismo espacio. Yo me acuerdo que la primera vez que me dijiste me llamo Marcelo, te dije tiene que ser de los buenos, porque ningún Marcelo pasa desapercibido en ningún espacio, y me di cuenta que eras de los buenos. Bueno. Sí. Marcelo Adrián Camilo, muchísimas gracias por ese contexto histórico del 9 de abril, Día de las Víctimas, que ojalá mañana hablemos del Día de la Reconciliación Nacional, del Día del Diálogo, del Día de abrirnos a otros puentes. Gracias, Camilo. Bueno, muchas gracias. Infinitas gracias.
invitar a este programa, por estar en este programa y pues bueno, nos veremos en otra semana con otro episodio de Gente que Inspira, con otro invitado, que sea educador, profesor, líder social, será invitado a este programa Gente que Inspira. Un abrazo. Muchísimas gracias y para todos una buena semana.